tardes, buenos días, depende de dónde estén. Vamos a arrancar con esta primera clase del curso de reparación de ECUs. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver es qué contenido tiene el curso y qué alcance, ¿no? Por supuesto que lo que se refiere a cuál es el objetivo del curso es, después de las 16 clases y durante las 16 clases, saber reparar y diagnosticar correctamente una unidad de control de motor, ¿sí? Tanto naftera como diésel, ¿sí? Empezando por cosas básicas e ir avanzando en el diagnóstico utilizando diferentes instrumentales como son, por ejemplo, el multímetro, el osciloscopio, ¿sí? Principalmente, y cómo hacer las pruebas en un banco de laboratorio. Con respecto a banco de pruebas de computadoras de inyección, vamos a aprender a armar uno. No sé si ustedes ya tienen algún banco. Después les va a llegar, si no, lo que podemos hacer, como tenemos el grupo de WhatsApp, les mando los links por ahí. Todo lo que sea información técnica, manuales, información sobre ECUs, la manera que nos vamos a manejar es a través de la plataforma de Google Drive. ¿Me escuchan, muchachos? Perfecto. Entonces, lo que yo les voy a mandar por WhatsApp es un link en el cual van a acceder a lo mismo que voy a acceder yo ahora, ¿sí? Van a ir a la parte de, por supuesto, reparación de ECUs y van a tener acceso a este link. En este link van a tener manuales, información técnica y, por ejemplo, ECU por ECU, lo que se refiere a la información. A medida que nosotros acá en el curso fuimos reparando computadoras, fuimos agregando información técnica de diferentes computadoras, ¿sí? Desde las Bosch en adelante. Por ejemplo, si voy a alguna en particular, a ver cuál podemos agarrar acá. Vamos a una 744. En la información técnica que vamos a tener es el esquema eléctrico, ¿sí? Los archivos para hacer un InMOV, ya que algunas veces no vamos a explicar todos los procedimientos de desbloqueo de computadoras, de desinmovilización, porque son demasiados, ¿sí? Pero lo que podemos llegar a hacer es el tema de las computadoras que son más sencillas. Les explico cómo es el procedimiento, por lo menos para poder probarlas en un banco de pruebas, ¿sí? Si hay computadoras que la mayoría hoy en día todas tienen el sistema inmovilizador, el sistema antiarranque, y para probarlas en el banco va a ser necesario desbloquearla. La puedo desbloquear, probar, y si funciona todo bien, le vuelvo a cargar los archivos originales. Entonces tengo la información para cargar esos archivos, vamos a aprender a programar memorias, leer y verificar. Después tenemos los esquemas eléctricos, ¿sí? Donde va a ser necesario para hacer la conexión en banco, ¿sí? Este tipo de información lo van a tener disponible. Así como lo veo yo, lo van a poder ver ustedes. Y esta información generalmente, y bueno, información de algunos componentes, que son los datasheets. Vamos a trabajar mucho con hojas de datos. Por ejemplo, es el integrado que maneja la mariposa motorizada, por lo que veo acá, ¿sí? Que las hojas de datos tienen la información de cómo van conectados, cuál es la función, ¿sí? Que a veces para poder hacer una reparación yo tengo que entender esto, y es parte, por supuesto, del contenido de este curso, ¿sí? Bien, perfecto. Esperen que vuelvo a salir de la pantalla. Dejamos de compartir acá. Estamos en Facebook ahí. Y acá continuamos. Bueno, todavía Facebook no arrancó. Faltan unos minutitos, ¿sí? Pero vamos a arrancar nosotros con nuestro curso de aquí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a aprender? Bueno, principalmente los componentes de un sistema de inyección. Tenemos que conocer, o sea, si quiero reparar una computadora, tengo que saber bien sobre lo que es los componentes, funcionamiento, tipos de sistemas. Eso vamos a ir metiéndolo, por supuesto, clase por clase a medida que lo vamos necesitando. El funcionamiento de una ECU, ¿sí? Cómo funciona una unidad de control electrónica. Reconocimiento y comprobación de componentes electrónicos.
¿sí? La mayoría de nosotros no sabemos electrónica, por lo tanto, vamos a ver la parte electrónica que necesitamos para poder hacer las reparaciones, ya que hay algo que es importante, que es que la electrónica en realidad es muy amplia, ¿sí? Fíjate que un especialista en electrónica estudia 6 años para ser técnico electrónico y 6 años más para ser ingeniero electrónico. Nosotros en 4 meses no vamos a pretender tener el mismo conocimiento, pero sí tener las bases para poder justamente poder hacer y entender las reparaciones, ¿sí? No solamente hacer reparaciones, sino entenderlas, ya que muchas veces se puede explicar, por ejemplo, en una unidad de control, ¿sí? Yo puedo explicarles, decirle, bueno, en el caso de que falle una bobina de encendido, los dos integrados que manejan a las bobinas son estos que están acá. A ver si le doy a la cámara, ahí está perfecto, este de acá y este de acá. Esta es una computadora Bosch M745, que vino en la línea Peugeot, en la línea Citroën. Este es un multidriver, ¿sí? Si falla un inyector, una salida de relay de una relay principal, relay de bomba, relay de electroventiladores, relay de aire acondicionado, el compresor del aire acondicionado, es este driver de acá. Esta es la fuente de 5 voltios, si no te llego a tener 5 voltios o la computadora no ejecuta ninguna función, ¿cómo hacer el diagnóstico para saber si es el regulador? ¿Sí? Bueno, microprocesador y otros componentes. Yo les puedo decir directamente, bueno, si tiene esta falla, hacer esto. Está bueno, ¿sí? Es directo, es fácil, pero si les viene una computadora que no hemos visto en la clase, no van a poder solucionarla. ¿Sí? ¿Me siguen ahí en el chat? Por lo tanto, ¿sí? Conviene que les explique el motivo de cada comprobación, ¿sí? Y para eso vamos a ir entendiendo lo que es el sistema en sí. Vamos a aprender, como les dije, la lectura y escritura de memorias. Les voy a enseñar, les voy a pasar información para que se armen un banco de pruebas si no lo llegan a tener. Utilizar estas hojas de datos, ¿sí? Estos datasheets, ya que con eso tengo un montón de información, vamos a aprender a interpretarlos. Si bien vienen todos en el idioma inglés, hoy ya no es un problema porque tenemos aplicaciones como el Google Traductor que nos facilitan muchísimo todo esto de poder trabajar con información en otros idiomas. ¿Sí? En español hay muy poco, pero bueno, tenemos información también disponible en español también. Y bueno, las fallas comunes y las soluciones. Bueno, empecemos. Tenemos que entender primero cómo funciona un sistema electrónico. ¿Sí? Las computadoras de inyección son de electrónica digital y se basa todo en el mismo principio. Si yo agarro un teléfono celular, agarro una notebook, una radio, un sistema de audio o una ECU de inyección, todo se basa con el mismo principio, que es el siguiente. Hay una unidad de control a la cual recibe una serie de señales de sensores, ¿sí? Esa unidad de control tiene que estar alimentada en lo que es un vehículo. La alimentación para lo que son automóviles o la línea liviana es de 12 voltios, ¿sí? Con variaciones, por supuesto, de tensión, que vamos a tener que tenerlas en cuenta. Cuando yo pongo contacto, cuando le doy arranque, cuando ya está el auto en marcha, si tenemos variaciones de tensión, vos pones contacto, tenés 12 volts y medio. Cuando le estás dando arranque hay una caída de tensión que puede caer a 11 y medio, 11, 10 y medio voltios. Y una vez que está en marcha tenemos 13,8, 14,2, 14,5 en algunos casos. Y hay una variación de voltaje importante, que generalmente la mayoría de los sistemas electrónicos de aplicaciones domiciliarias, hogareñas, no tenemos tanta variación de tensión. Por lo tanto, toda la electrónica interna de la unidad de control no funciona directamente con esta tensión de alimentación externa, ¿sí? con la carga de la batería, sino que va a funcionar
con una fuente regulada interna, ¿sí? Que generalmente es de 5 voltios. Digo generalmente porque hay computadoras nuevas, unidades de control de motor nuevas, que utilizan un voltaje más bajo todavía, 3,6, 3,3 voltios. Bueno, muy bien. A ver. Un segundito. Muy bien. Entonces, tenemos los sensores, que van a ser un grupo de sensores que tiene la unidad de control, que son señales que le van a llegar a la unidad de control para manejar a un grupo de actuadores. ¿Cuáles son los actuadores principales de una computadora de inyección? Esta es una pregunta para ustedes. A ver, Cristian, Jairo, Emanuel, Martín, ¿cuál sería los actuadores principales de un sistema de inyección? Los inyectores principalmente, bobinas de encendido. Perfecto, Cristian. Bien, Jairo. El motor paso a paso o actuador de ralentí. Vamos a llamar actuador de ralentí a todo el que maneje el régimen del motor en las condiciones de bajo régimen, ¿sí? Actuadores de mariposa, son las mariposas motorizadas, acelerador electrónico, pero hay diferentes tipos, ya sabemos, tanto de manejo de mariposas motorizadas como de regulación de ralentí. Motor paso a paso, motores de corriente continua, solenoides, cada uno de esos tiene un manejo diferente dado por la computadora y vamos a aprender cómo es que funciona esto, ¿no? Entonces, un grupo de sensores que informan a una unidad de control para poder manejar a un grupo de actuadores. Si yo esto lo traslado, por ejemplo, a una radio, los sensores serían, por ejemplo, el de volumen, ¿sí? El potenciómetro de volumen, el dial, ¿sí? Sea digital o analógico, el dial también sería una señal de entrada. La antena es una señal de entrada de una radio. ¿Y la salida cuál sería? Si estamos hablando de una radio, el actuador, ¿cuál sería? Las bocinas, exacto, los parlantes o bocinas. Perfecto. Bueno, por supuesto que, como dijimos recién, esto tiene que tener masa y alimentación. Entonces, siempre se va a basar en lo mismo. O sea, una reparación, cuando yo voy a encarar una reparación en un sistema electrónico, tengo que saber cuál es la base de funcionamiento. Si a mí no me funciona una salida, un actuador, lo primero que se hace en este caso sobre vehículo, es probar a hacer un diagnóstico. O sea, el diagnóstico se empieza en el auto. Donde yo tengo que ver que todas las señales de los sensores están entrando correctamente, que no hay ningún cortocircuito en la instalación ni en ningún componente, y que los actuadores funcionan de la forma correcta. Bien, perfecto. Bueno, lo que hay que agregar, ¿sí? Que hay que tener en cuenta, es que, por ejemplo, los sensores, muchos de los sensores, o por lo menos un mínimo de dos, funcionan con 5 voltios de alimentación. En los componentes de un sistema de inyección yo tengo diferentes señales, sensores, principalmente el de RPM, ¿sí? Revoluciones del motor, a veces señales de sensor de fase, ¿sí? Después tengo temperatura de agua, temperatura de aire, y después posición de mariposa, ¿sí? Si es con mariposa convencional sería un TPS, Throttle Position Sensor, un sensor de posición de mariposa, que normalmente es de 3 cables, donde yo tengo 5 volt, masa y señal, y el MAP, el sensor de presión absoluta del múltiple de emisión, que con eso se puede determinar la carga del motor, la fuerza que hace el motor, que también tiene 5 voltios, masa y señal. La mayoría de los sistemas funcionan con esos sensores. Y por lo tanto, tengo salidas desde la computadora dándole 5 voltios a estos sensores. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener?
Con respecto a esta salida de 5 voltios, que sale de la computadora para los sensores, a veces son los 5 voltios que, que alimentan a los componentes electrónicos internos, principalmente a un microprocesador, ¿sí? Que sería este, y el resto de los componentes también tienen alimentación de 5 voltios. Bueno, este es el regulador de voltaje, o sea, acá es desde donde un pin, desde un terminal, entra la alimentación de 12 voltios, va hacia el regulador de voltaje y de acá salen 5 para los diferentes componentes, ¿sí? Hay computadoras en las cuales, por ejemplo, si yo tengo un sensor en la instalación eléctrica que necesita esos 5 voltios de alimentación y esos 5 voltios los pone en corto masa, puede ser un problema del mismo cableado o el mismo sensor, hay casos particulares que ahora les voy a pasar a comentar. Si hay un corto en la instalación de los 5 voltios hacia los sensores, como son los mismos 5 voltios que alimentan al microprocesador, que sería el cerebro de esto, termina dejando sin alimentación también, cuando hay un cortocircuito masa se cae el voltaje a cero, ¿sí? Termina haciendo que el microprocesador no tenga alimentación y por lo tanto no ejecute ninguna función. O sea, pones contacto, no pretemporiza la bomba, las computadoras más viejas no prenden la luz de diagnóstico, tenés también un tema de que vas a conectar el escáner y no tenés conexión, por lo tanto no hace nada y en realidad no es la computadora de inyección el problema, sino es un cortocircuito de la instalación de los 5 voltios que en algunos casos se comparte. Le doy ejemplos puntuales. Por ejemplo, la línea Ford, ¿sí? El Ford Focus, Nastero y Diesel. Nastero, estamos hablando de gasolina, ¿no es cierto? Si vos tenés un sensor, incluso el sensor de presión del aire acondicionado, ¿sí? Que es para medir el valor de presión en el circuito del aire acondicionado para poder hacer que la computadora regule tanto al compresor como al funcionamiento de los electroventiladores, ¿sí? Entonces, si el sensor de presión del aire acondicionado tiene un cortocircuito interno entre el cable de su alimentación de 5 voltios que viene de la computadora de inyección con el de masa, los 5 voltios se planchan en el sensor, ¿sí? Se planchan en el cableado y se planchan dentro de la ECU. Y es la misma alimentación, el mismo regulador, si bien tiene muchas cantidades de patas, dentro del mismo regulador está conectado a la alimentación del microprocesador, que en el corto externo provoca un cortocircuito interno, ¿sí? Esos cortocircuitos que se producen en los circuitos de 5 voltios, esto lo vamos a ver después un poco más, o sea, para cada momento vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos, pero por lo menos para ir entendiendo dónde vamos a apuntar. Esos 5 voltios si se planchan, o sea, si generan un cortocircuito, no es que se va a quemar una pista del circuito impreso, generalmente no se quema, directamente se muere el componente, ¿sí? O sea, hacer un cortocircuito de una batería de 12 volt, ya sabemos lo que pasa, el amperaje se va a infinito y lo que es el voltaje tiende a cero. Entonces vamos a tener que tener bien los conceptos de electricidad asentados, que hay una manera muy sencilla de explicar lo que es la electricidad, que ahora a continuación lo vamos a ver, ya que nosotros, si la mayoría de nosotros somos mecánicos, estamos más acostumbrados a los sistemas mecánicos, neumáticos, hidráulicos, y cuando vamos a la electrónica a veces nos perdemos un poco, o a la electricidad. Pero en realidad sigue siendo lo mismo, se siguen teniendo los mismos principios y los parámetros que se usan para poder medir a las magnitudes de estos diferentes sistemas siguen siendo los mismos. Cuando yo hablo de voltaje, estoy hablando de la presión de electrones. Los electrones los tengo que imaginar como pequeñas partículas, ¿sí? Que están dispuestas en un conductor, en un cable o en algún componente. Y lo que es la corriente eléctrica es el paso de estos electrones a través de un conductor. Cuando yo hablo de intensidad o amperaje, estoy hablando del caudal de esos electrones
Y cuando hablo de tensión o voltaje, estoy hablando de la presión de electrones. Yo cuando en una autoinyección tengo que saber si tengo al sistema de combustible en condiciones, coloco un manómetro y cuando pongo el manómetro va a decirme el valor de presión. ¿Sí? Es más, yo puedo hacer pruebas en el sistema hidráulico de la parte de combustible, incluso sin ninguna herramienta, que no es lo aconsejable. Es decir, bueno, saco la manguera o la cañería que va a la rampa de inyectores, pongo un vaso o algún recipiente y le pido a alguien que le dé contacto, le dé marcha para ver si sale caudal. Entonces yo puedo visualizar que hay presión, que hay caudal, sí, no es la mejor manera de comprobarlo, pero es real, lo veo. Ahora, cuando yo voy a la parte eléctrica, yo no puedo sacar un cable, desconectarlo y mirar si salen los electrones, que es lo que a veces nos pasa a nosotros. Sí, disculpen si hay alguno que ya sabe mucho de electricidad o electrónica, pero para entenderlo desde cero, que la electricidad no la vemos, ¿está? La podemos sentir en los circuitos 220, 220 o 110, dependiendo de qué país sean. Podemos en algún accidente ver que hay alta tensión, pero en el circuito de 12 voltios generalmente no nos vamos a dar cuenta. Entonces ahí es muy importante el tema de interpretar, ¿sí?, lo que es los parámetros de electricidad, voltaje, resistencia y amperaje, que en realidad es lo mismo que decir presión y caudal en un sistema de combustible. ¿Está? Eh, por lo tanto, no, van a ver que no es tan difícil. Hay leyes en la electricidad, en la electrónica, que a veces cuando uno habla de teoría de la electrónica es muy pesada. Yo recuerdo cuando, cuando me puse a estudiar electrónica, hace muchos años, yo soy técnico en automotores, estudié ingeniería mecánica, pero siempre me interesó la electrónica, ¿sí? Y la electrónica la quería aprender por mi propia cuenta. Mientras estudiaba en una escuela o en una universidad la parte de mecánica, por mi cuenta quería estudiar electrónica. Compraba libros de electrónica, los cuales las primeras páginas hablaba del átomo, te mostraba el átomo y los electrones orbitando alrededor de un núcleo, ¿sí?, con los protones y neutrones. Y pasabas a la segunda y tenías dibujos del átomo, y en la tercera hoja dibujos del átomo, y así 30 páginas hablándote del átomo. Y se hacía pesado. Y cuando ibas a las leyes, también las leyes de Kirchhoff, bueno, la ley de Ohm, por supuesto, y era muy pesado porque en realidad no entendía la aplicación, ¿sí? Yo era muy práctico y no entendía las aplicaciones de todo esto. O sea, ¿por qué tengo que entender la segunda ley de Kirchhoff? ¿Por qué tengo que entender la ley de Ohm? Y sin embargo es fundamental. Por ejemplo, la ley de Ohm es la relación que existe entre los parámetros, ¿sí?, de presión y caudal de electrones. Vos fíjate que, por ejemplo, si vamos a lo que es un sistema hidráulico, sistema de combustible, yo puedo saber con un manómetro si está faltando caudal en algunas condiciones de funcionamiento. O sea, el manómetro mide presión, no mide caudal. Pero si yo le doy arranque al motor, lo normal en la mayoría de los sistemas es tener, para lo que es presión de combustible, entre 2 bares y medio y 3 bares y medio. Cuando acelero bruscamente una vez tras otra, la presión se tiene que mantener, porque si en una aceleración donde el motor consume más combustible que el normal en un momento de regulación de ralentí, si a mí se me cae la presión es porque está faltando caudal. Después tendré que investigar por qué falta caudal, si es el filtro de combustible que está obstruido, si es la bomba que tiene poco rendimiento, si es el prefiltro, si le lleva poca alimentación o mala masa a la bomba eléctrica de combustible, ¿correcto? Pero yo veo que relacionando la caída de presión en una condición de aceleración, me está diciendo que falta caudal. Bueno, esa es la relación entre parámetros, ¿sí?, que podemos también verla en un sistema eléctrico. Yo lo que les voy a pedir es que piensen a un sistema
eléctrico como si fuera un sistema hidráulico. A ver, hace rato que no uso esta aplicación, pero vamos a ver si me permite dibujar. Cuando yo voy, por ejemplo, a ver el pulso de inyección con un osciloscopio. ¿Saben usar osciloscopio? Bueno, el osciloscopio en realidad es un graficador de lo que pasa con la presión de estos electrones en función del tiempo. ¿Sí? Es como tener un manómetro, pero nada más que en forma graficada. Donde en el eje vertical se va a poner el voltaje y en el eje horizontal se pone el tiempo. ¿Sí? O sea, el paso del tiempo. Bien. A ver. Déjenme ver a ver si puedo cambiar. Supongo que sí. Ahí está. Yo cuando voy a medir el pulso de inyección, por ejemplo, con un osciloscopio en el diagnóstico sobre el auto, yo sé que lo que es... Esperen. Lo que es el inyector es un bobinado. Disculpen que dibujar en una PC va a ser como un dibujo de niños, disculpen, pero imagínense que esto que estoy dibujando acá es el bobinado del inyector, que vos sabes que de un lado vas a tener el positivo, ¿sí? Y del otro lado vas a tener los pulsos de masa, vamos a poner lo que son pulsos, imagínense que esto es pulsante, esto que estoy dibujando acá, disculpen, que vienen desde la ECU. ¿Tá? Si yo tengo que hacer una reparación de ECU, tengo que saber si el pulso de inyección llega y si llega correcto. El mejor instrumento para poder visualizar el funcionamiento, ¿sí? de lo que es la electrónica o la electricidad en el sistema, en cualquier sistema electrónico, valga la redundancia, es con un osciloscopio. ¿Tá? Es como decir, ¿qué es mejor? ¿Un multímetro o un osciloscopio? Es como decir, ¿qué es mejor? ¿Escuchar un partido de fútbol en una radio o verlo en la televisión? Es mejor verlo en la tele, tenés más cosas, ves a los otros jugadores, la posición de cada uno, entendés mejor la jugada, ¿sí? Puede ser el mejor relator, el mejor multímetro que vos tengas, pero el osciloscopio siempre va a ser mejor, ¿está? Porque vas a visualizar muchas cosas, ¿sí? Si bien en el caso del osciloscopio es solamente ver un parámetro que es la presión de electrones, el voltaje en función del tiempo, igualmente va a ser muy, eh, muy importante el uso del osciloscopio. Y esto es así. Si vos tenés el punto de medición, el osciloscopio tiene una punta de prueba, y esa punta de prueba, ¿sí? La vas a colocar donde llega la señal. Siempre hay reglas de oro en el diagnóstico de inyección, fuera de lo que es el diagnóstico de una computadora de inyección, que es lo que te va a determinar el éxito en lo que se refiere a, al, al diagnóstico. Una de estas reglas de oro es que las mediciones, ¿sí? O las comprobaciones hay que hacerlas en el momento que la falla esté presente. O si vos te pones a medir, ¿sí? Diferentes componentes, sensores, actuadores, cuando la falla no está presente, si no está presente, todo va a funcionar correctamente. Y si va a funcionar correctamente, las pruebas que vos hagas con un multímetro, con un osciloscopio, van a ser correctas, porque en ese momento de las pruebas están dando bien. Entonces hay que hacer las pruebas en el momento que esté la falla presente. Si es una falla que siempre está presente, bárbaro. Si es una falla esporádica, que aparece bajo ciertas condiciones de funcionamiento, y bueno, o hay que esperar a que sucedan esas condiciones de funcionamiento o tratar de provocarlas, ¿sí? Llevarlas a un estado
al vehículo, al motor, a la temperatura del motor, a una condición de vibración, ¿sí? O de régimen donde falla, para que la falla esté presente y ahí hacer las mediciones. Bueno, entonces, una de las reglas de oro en el diagnóstico automotriz, vamos a ir a lo nuestro, olvidémonos del resto del mundo, es hacer las comprobaciones en el momento que la falla esté presente. Y otra de las reglas de oro sería siempre medir, ¿sí? Hacer la medición con el instrumental que tenga disponible, dónde tiene que llegar la señal. Si vamos a los sensores generan una señal y llegan su señal a la EQ de inyección. A mí me interesa en el diagnóstico que la señal llegue a la computadora. Imagínate un MAP, un sensor de presión absoluta del múltiplo de emisiones, que mide el vacío del motor. Tiene 3 cables. La computadora lo alimenta con 5 voltios, le da masa, y hay un cable de señal que sale desde el sensor y llega a la EQ. Si ese cable estuviera cortado y yo no mido la señal en el sensor me va a dar correcta, porque el sensor está generando y la señal sale del sensor, pero no llega a la EQ por un problema de cableado. Entonces, la regla de oro es medir dónde tiene que llegar la señal. Después discriminaré o buscaré, mediante comprobaciones complementarias, si el problema está en el cableado, en el mismo sensor, ¿sí? O a veces en la misma EQ de inyección, ¿sí? Puede ser que no esté alimentando con 5 bolas al sensor o que la masa del sensor no esté, pero hay varias cosas que investigar y como son muchas y me puedo perder en el diagnóstico y llegar a un resultado equivocado, es necesario respetar estas reglas de oro. Las señales se miden donde tienen que llegar. Del sensor, sale del sensor, llega a la EQ, se mide en el pin de la EQ con todo conectado en una condición real de funcionamiento y con la falla presente. Todo eso tiene que suceder para que yo logre el diagnóstico efectivo, eficaz, es decir, es el componente, es el cableado, es la EQ. El diagnóstico habría que empezarlo en el auto. No siempre se puede, porque cuando empiecen a trabajar con esto, o si ya están trabajando, saben que muchas veces te mandan la computadora de inyección, ¿sí? Y a veces, si está mal hecho el diagnóstico sobre el auto, por ahí yo en el banco no encuentro la falla o no la puedo reproducir. No siempre se puede reproducir la falla, ¿sí? Bueno, entonces le decía, de las reglas de oro son esas. Las señales se tienen que medir a donde llegan. Si estamos hablando de un actuador, de un inyector, una bobina de encendido, un relay, un actuador de ralentí, ¿sí? La calefacción de la sonda lambda también es manejada por la computadora de inyección. La señal sale de la computadora y llega al actuador. Por lo tanto, ¿dónde deberíamos medirla? Esta es una pregunta para ustedes. La señal de un sensor sale del sensor, llega a la EQ, se mide en la EQ. La señal de un actuador sale de la compu, llega al actuador, ¿dónde debería medirlo? Perfecto, en el actuador. Muy bien, Emanuel, muy bien, Cristian, y los demás muy bien también, porque lo habrán pensado. Siempre se mide en el actuador, o sea, todo conectado desde atrás. Generalmente lo que hacemos es trabajar desde atrás de las fichas de las computadoras o detrás de las fichas de los actuadores, donde yo pongo una aguja, ¿sí? Una aguja de estas de coser, y ahí puedo poner el cable de medición de mi instrumental. Sí, el mejor instrumental es el osciloscopio. Cambia mucho el diagnóstico, ¿sí? En el auto, la eficacia, ¿sí? Incluso a veces la rapidez en el diagnóstico y la seguridad de decir, es este componente, es la EQ, es un actuador, es la instalación, es un sensor. La seguridad que tiene un osciloscopio, no hay otro instrumental por ahora que te lo permita obtener. Bueno, entonces, vamos a hacer los osciloscopios. Yo voy a medir dónde llega la señal en el actuador. Este es el dibujito, a ver si tengo para que vean el puntero, supongo que sí. A ver. Sí, puntero. Bueno, supongo que ahí van a ver el puntero, lo ven, ¿no? Acá lo que yo tengo es que
la punta de medición se pueda poner en ese pin. Y lo que tiene la punta de prueba es un cablecito negro con un cocodrilo, que ese lo tengo que poner a masa, ¿sí? Como referencia de señal se utiliza la masa del vehículo. Entonces, entre el pulso de masa que llegaría de la ECU y la masa del auto, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Mientras la computadora no esté dando el pulso de masa, yo voy a tener por el positivo del inyector que va a entrar al bobinado y va a salir por el otro terminal. Quiere decir que va a haber un retorno de la tensión de alimentación del inyector en el punto de medición donde vería el pulso de inyección. Quiere decir que mientras no haya pulso de masa dado por la computadora, ralenticemos esta condición de pulsante de los inyectores, que es muy rápida, ¿sí? A algo mucho más lento, veríamos que mientras el pulso de masa no esté, yo tengo un retorno de positivo, ¿sí? Que viene desde el bobinado del inyector. Por lo tanto, voy a tener, en primera instancia, un retorno de 12 voltios. Bueno, se me quedó... Bueno, eso es un 12, disculpen. ¿Sí? 12 voltios. Hacemos así, no se nota tanto, mira. 12 voltios. Ese es el retorno. Cuando aparezca el pulso de masa que da la computadora de inyección, acá yo tendría el 0 voltio. Por lo tanto, esto es de vago, de no querer ir a cambiar a texto, ¿sí? Esto es 0 voltios. Quiere decir, cuando aparezca acá el pulso de masa que le da la computadora, ese retorno desaparece. O sea, los 12 voltios van a seguir en el pin de alimentación del inyector. Pero en el otro terminal, al aparecer el pulso de masa, desaparecen los 12 voltios que yo tenía de retorno. Eso se entiende, ¿no es cierto? La computadora le va a dar un lapso de tiempo, esa masa, y después se lo va a sacar. Lo normal sería que vuelva a tener el retorno de 12 voltios cuando desaparece el pulso de inyección. ¿Sí? Cuando la computadora deja darle el pulso de masa para cerrar el circuito, o sea, el inyector es un solenoide, es un bobinado, que cuando yo le doy un pulso de corriente, se genera un campo magnético que retrae a la aguja del inyector y con eso se produce la inyección. O sea, si lo doy, abro el inyector con este pulso, el tiempo que dure la masa dada por la computadora al inyector es lo que hace que el inyector permanezca abierto. El inyector no abre instantáneamente. Vamos a ver que por un lado está el pulso eléctrico que manda la computadora de inyección y por otro lado está la reacción mecánica del inyector. Hay un tiempo muerto donde cuando yo le doy el pulso del inyector, el inyector recién está cargándose con electrones, o sea, estoy acumulando presión de electrones dentro del bobinado, ¿sí? Que podríamos decir que si lo lleváramos a un sistema hidráulico, sería como un depósito de líquido, ¿sí? En este caso de un fluido, de partículas, en el caso de los electrones, y que yo lo estoy llenando. No se llena instantáneamente, ¿correcto? O sea, tarda un tiempo. Entonces, lo que es la presión la libero en el momento. O sea, ya tengo presión de electrones llenando un depósito. En este caso, el bobinado del inyector. Pero va a tardar un tiempo en llenarse para que el caudal llegue a un momento donde pueda generarse un campo magnético suficiente para retraer la aguja. Quiere decir que hay un tiempo muerto donde el inyector no abre. Si yo pudiera hacer acá abajo la apertura real del inyector, o sea, cuando se manda el pulso de masa, todavía no abrió. Abre después, ¿está? Se mantiene abierto y cuando sacas el pulso de masa, cierra. Así hasta el próximo pulso. Esto sería, digamos, que el eje más bajo, la línea más baja de este gráfico que hice abajo es el inyector cerrado y la línea más alta es el inyector abierto. Fíjense que en el momento que pulsó, que le di el pulso, todavía el inyector no había abierto. A eso se llama tiempo muerto del inyector
y son aproximadamente unos 0,8 milisegundos. ¿Sí? El tiempo de inyección se mide en milisegundos, milésimas partes de un segundo. Un segundo tiene 1000 milisegundos y estamos hablando que desde que le doy el pulso de masa hasta que realmente abre el inyector, o sea, este tiempo, pasan 0,8 milisegundos, ¿sí? 8 décimas de milisegundo, muy bajito tiempo. Bueno, y esto digamos que sería la presión, ¿tá? Le doy presión y recién después de un cierto caudal, el inyector ya tiene suficiente, el bobinado del inyector tiene suficiente campo magnético para retraer a la aguja y abrir. Y después cuando lo cierro, en el momento que le saco la corriente, ahí cierra el inyector. Bueno, en teoría dijimos que sería este pulso de onda cuadrada, ¿sí? Un pulso donde yo tenía un retorno de 12 volt, le doy el pulso de masa a la computadora, le da el pulso de masa cuando se le dan las condiciones, lo mantiene un lapso de tiempo, que es el tiempo de inyección, y se lo saca, restando ese tiempo muerto que siempre se contempla. Pero lo que vamos a ver, si yo pongo un osciloscopio real, es que cuando le saco el pulso de masa, se genera un pico de tensión que puede llegar en algunos casos hasta 120 voltios. Imagínate que la altura desde el retorno de tensión a lo que es el pulso de masa es la tensión de batería, los 13,8, 14,2 voltios si el auto está en marcha, y este pico de tensión puede llegar, acá gráficamente no me daría la escala, porque se me iría de pantalla, pero eso puede llegar de 30 a 120 voltios, ¿sí? Y después cuando baja este pulso, lo hace de forma progresiva. Quiere decir que me encuentro que la señal real en realidad tiene un pico. Después de haber sacado el pulso de masa, hay como una reacción de voltaje contrario, eso se llama fuerza electromotriz, que lo podríamos interpretar, ¿sí? Ya que estamos hablando de que podemos decir que los electrones son un fluido, ¿sí? Y que se comportan como partículas, así como fuera de agua o aire mismo. Yo hago dos ejemplos con respecto a esto, para entender ese pico de tensión que se genera al cerrar un circuito eléctrico, ¿está? Al abrir un circuito eléctrico, al interrumpir el circuito eléctrico para que se entienda mejor. Supongamos que trasladamos esto a un sistema hidráulico, un tanque, un caño, una canilla. Yo abro la canilla, empieza a haber presión de agua, ¿sí? Y a llenar un depósito donde empieza a llenarse con caudal, ¿sí? Después de un lapso de tiempo va a estar lleno, por lo tanto la carga no es progresiva, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo cierro la canilla de golpe, escucho en la cañería un golpe, ¿sí? Un tan de la cañería. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe? Ese golpe mecánico producido o hidráulico, ¿sí? Producido en las cañerías al cerrar el flujo de agua en forma rápida. Golpe de ariete. Correcto, está perfecto, Cristian. Ese es el término correcto. Quiere decir que el fluido que había empezado a pasar, el agua, en un sistema hidráulico, quiere seguir pasando, pero vos lo interrumpiste de golpe. Otro ejemplo sería poner un... Imagínense la siguiente circunstancia. Vamos a hablar en vez de un sistema hidráulico, un sistema neumático, donde yo estoy con un globo, un pico de aire de compresor y empiezo a cargar con aire al globo. El globo se empieza a hinchar. Ahora yo saco el pico de aire y por la boca del globo sale aire en forma contraria, con más presión incluso por ahí en el primer momento que la estaba cargando, y después esa presión va cayendo porque se desinfla el globo. Quiere decir que hay un pico de presión contrario al que yo estaba cargando cuando interrumpí la carga. Bueno, ese pico de presión en el golpe de ariete, ese pico de presión que aparece al sacar la carga del compresor, es lo que se podría visualizar en un osciloscopio, en un medidor de presión de electrones, que es voltaje, en función del tiempo,
en el pulso de inyección. Yo estaba llenando de electrones un bobinado, ¿sí? Que es un depósito. Estaba comprimiendo los electrones ahí adentro. Y de repente le saqué la carga de esos electrones, le saqué la masa. Entonces, por donde estaba cargando con masa, que es este punto, ¿sí? El punto donde tengo la punta de prueba del osciloscopio, me aparece un voltaje con tensión contraria y más alto del que estaba. O sea, tengo más presión de electrones que estaba, pues yo lo estaba comprimiendo en un bobinado. Si yo empiezo a entender la electricidad con un razonamiento lógico de algo que ya conozco, como un sistema neumático, un sistema hidráulico, vamos súper bien. ¿Tá? Lo importante para poder reparar una computadora de inyección es entender lo que pasa con la corriente. Porque las mismas cosas que pasan en un circuito hidráulico, por ejemplo, tengo un depósito de agua, tengo un caño y ese caño está chatado, sabemos que se limita el caudal de salida. Nos pasa en el sistema de combustible. Si hay una manguera o un caño que está obstruido o achatado, el caudal es menor y eso va a provocar una baja en la presión que voy a darle también al sistema. Por lo tanto, es lo mismo, termina siendo lo mismo. Ustedes fíjense que esta señal que yo dibujé es la forma correcta de medir si el pulso de inyección en el sistema es correcto. Esto se hace tanto en el auto, que sería ideal, o sea, me dice, hay un inyector que está tirando menos combustible. Yo quiero saber si es el inyector o si es un tema eléctrico, ¿sí? Porque hay muchas cosas en el inyector, muchas cosas no. Puede ser que haya sulfato en el conector, que varios hilos de cobre del cable positivo o el pulso de masa que viene de la ECU están cortados, es como un caño obstruido, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que esto falle. Y cada cosa eléctrica que suceda, ¿sí? Limitación de corriente por hilos cortados, limitación de corriente por sulfato u oxidación, limitación de corriente por sobrecalentamiento del cable, ¿sí? Falta de alimentación o limitación de corriente por un fusible sulfatado en el positivo, el conector de la ECU también con falso contacto. Hay un montón de cosas que se van a ver reflejadas en la deformación de este pulso de inyección. En cambio, si yo veo que el pulso está perfecto, pero el inyector está fallando, ¿sí? Si el inyector está tirando menos caudal o directamente no inyecta, yo ya estoy seguro, si el pulso llega perfecto y el positivo también, que después vamos a ver cómo se hace la medición correcta, el positivo y la masa están bien, quiere decir que no hay problema eléctrico. Ahí no tengo que revisar la computadora. Si este pulso está así es porque está bien. La computadora está dando el pulso de masa, lo está manteniendo el tiempo correcto, ¿está? Los niveles de tensión son correctos, por lo tanto el problema estaría en el inyector, porque estoy probando la señal donde tiene que llegar, que es en el inyector. ¿Sí? A veces este pulso que yo observo en el auto con las condiciones reales, ¿sí? O sea, con los inyectores conectados, la ECU, dándole arranque al motor o el motor en marcha, no se pueden o no se, a veces no se simulan en un banco de prueba. El banco de prueba, un banco de prueba, yo tengo acá varios bancos de prueba que después los vamos a ir utilizando. Está el Full Pro, está este otro banco de acá, a ver si lo puedo, sin hacer mucho lío, mostrar. Esto es un banco de prueba. Yo les enseño a armarse uno. Dame un segundo que vamos a buscar uno. Tenemos este banco de acá, ¿sí? Esto si quieren, a ver, yo puedo, creo que puedo agrandar la pantalla. Fíjense si les agranda la pantalla a ustedes. Ahí estamos. ¿Sí? Este banco de pruebas, ¿lo ven bien ahí? Disculpen que está súper utilizado ya, ¿no? Lo armamos en las clases y lo terminamos. Fíjense que lo que tiene este banco es
poder monitorear a los inyectores con LEDs. ¿Sí? LEDs que tienen en serie una resistencia de 1000 ohmios porque los LEDs encienden con voltajes pequeños, no con 12 voltios. Y nosotros el inyector funciona con 12. Por lo tanto, para poder hacer funcionar un LED en un circuito de 12 voltios, siendo un LED que no funciona con ese voltaje, tengo que agregarle en serie una resistencia. Podemos hablar de eso de la resistencia. Puedo probar los inyectores, bobinas de encendido, ¿sí? O sea, la salida de la EQ con respecto a las bobinas de encendido. Hay computadoras que no manejan bobinas, sino manejan módulos. Las bobinas se manejan con pulsos de masa, como pasa con los inyectores, y los módulos de encendida se manejan con pulsos positivos, con una altura, o lo que es lo mismo decir, una amplitud de 5 voltios, ¿sí? No se manejan con 12 los módulos de encendido. O sea, las bobinas con pulso de masa, los módulos con pulsos positivos, por eso es que están separadas las maneras de visualizar su funcionamiento. Acá lo que puedo visualizar es la presencia del pulso, pero ni siquiera tienen el mismo consumo, la misma corriente, ¿está? O sea, yo acá puedo, voy a sacar la otra cámara que le vamos a usar para Facebook, yo acá no tengo la misma corriente que va a consumir el inyector. Entonces puede pasar que en el banco de pruebas a mí me funcione bien el inyector, pero no me funcione en el auto, porque el consumo eléctrico de un inyector es mayor a la de un LED, ¿correcto? Bueno, por eso es que yo puedo tener un conector, hacerme un conector, esto lo tienen en el apunte que les voy a compartir, después se los paso por WhatsApp. Un conector donde el pin número 1, por ejemplo, es para sacar con un cable a la alimentación de la EQ permanente. El 2 de contacto, el 3 de contacto por relay, el 4 masa, el 5 señal de RPM, el 6 inyector 1, por ejemplo, estoy poniendo ejemplo, ¿no? Entonces yo de acá puedo hacerme un cable universal con cables de colores y ir conectando con terminales a la computadora de inyección. De este lado yo tengo los monitoreos con los LEDs, ¿sí? Puedo ver relay de bomba, relay principal. Lo que hace la computadora es darle masa a los relay, así que monitoreo con un LED la masa. La luz de check para los autos que no son multiplexados. Y después tengo una salida auxiliar que es para probar, por ejemplo, la salida del relay electroventilador o algo de eso. Y tengo la puesta en contacto, ¿sí? Puedo poner contacto, masa de sensores, puedo monitorear, y los 5 volts hacia los sensores. Este que dice auxiliar es para poder ver, me manda una computadora donde me dicen que, por ejemplo, el relay que maneja al aire acondicionado no funciona, o no funciona la calefacción de la sonda lambda. Entonces le pongo auxiliar para no poner un montón de LED más, que en realidad no los voy a usar. Yo no necesito conectar todo, de todo, en una computadora, en un banco. Yo voy a conectar lo que me digan que falla, ¿sí? Si falla solamente la calefacción de la sonda lambda, no le voy a hacer las conexiones de los relays, de los electroventiladores, o sea, lo básico, más alimentación, ¿sí? Y ya con eso puedo monitorear algo. Entonces lo uso en esta salida. Y bueno, y si quiero agregarle lo del motor paso a paso, una electroválvula de ralentí, lo puedo agregar. Y después simulo esto de las señales de TPS, temperatura de agua, señal de RPM Hall, en el caso de que sea de ese tipo la señal, ya que hay inductivo y Hall. Y el MAP y MAF los puedo generar las señales, simularlas con potenciómetros. El tema de armarse un banquito así, ¿sí? Donde yo de un lado puedo conectar la EQ, ¿sí? Y del otro lado yo lo quise poner estos se usan para parlantes, para audio, ¿sí? Es para poner cables, donde cada uno de estos que tengo acá, por ejemplo, yo quiero conectar un inyector real, lo conecto acá. Este que está acá, el primero de acá, es el primero de acá. El segundo de acá es el segundo de acá. Y así con cada uno. Entonces, puedo usar el banco como interfaz entre la computadora y una bobina real o un inyector real, que es mucho mejor probarla así
porque tengo el consumo real del inyector, el consumo real de la bobina, que probarlo solamente con LEDs. O sea, probar con LEDs los componentes, ¿sí? De un sistema de inyección, los actuadores, es una prueba relativa. ¿Relativa a qué? Que si vos probás y el LED no se enciende, entonces el circuito que debería comandar a esa salida, supongamos que estamos monitoreando un inyector, no funciona. Pero si yo coloco el banco que va a monitorear a la salida del inyector con un LED y el LED titila, enciende, no quiere decir que el pulso que está dando sea el correcto. Es ahí donde yo tendría que colocar un inyector real para asegurarme, ¿sí? Y en lo posible monitorear la señal con un osciloscopio. ¿Tá? Hoy hay osciloscopios por PC que son más económicos que los que son tipo portátil. O sea, osciloscopio se puede usar cualquiera, de uno de los que se usaba en laboratorio hace mucho tiempo atrás, o se puede utilizar un osciloscopio digital, de esos que son portátiles o el que es por PC. Cualquiera de esos osciloscopios va a servir. Si no tengo osciloscopio, o sea, la mayoría de los diagnósticos no se hacen con osciloscopio, ¿sí? Son pocos los diagnósticos que se hacen con osciloscopio. Lo que pasa es que uno tiene que buscar la manera de hacer el trabajo y quedarse sin ninguna duda. Si yo tengo, por ejemplo, lo monitoreo solamente con LED, si el LED encendió titila, yo no sé si está bien realmente. Me voy a dar cuenta cuando el cliente que me mandó la EQ la pruebas, la ponga sobre el auto y la pruebe ahí. Me dice, mira, me la reparaste mal porque sigue haciendo lo mismo, por ejemplo. Entonces, para evitar eso, es que será que utilizar el osciloscopio y con una carga eléctrica igual a la que tendría el componente en el auto. Sí, sí, lo simulo, es un inyector, yo simulo con un inyector mejor. Y si no, por lo menos darle una carga mayor a la que consumiría un LED, que es lo que normalmente se hace en algunos bancos, es utilizar el bobinado de un relay, ¿sí? Como si fuera el bobinado del inyector. Eso me va a dar una corriente de consumo mayor a lo que es un LED, no llega a ser el valor de corriente que consume un inyector, pero se acerca mucho más a la realidad. Y aparte que escucho el ruido, cada vez que pega y despega el relay, cada vez que la computadora manda pulso de masa y se lo saca, voy a escuchar ese tableteo que es el que me va a servir para determinar que es correcto. ¿Me siguen, no? Hay un tema con el banco de pruebas que parecería ser una limitación a armarlo, que es la generación de la señal de RPM. O sea, nosotros tenemos que el banco puede darle más alimentación a la EQ, simular un sensor, monitorear un actuador, pero ¿cómo le hago a la computadora generar la señal de RPM? Bueno, hay diferentes maneras. Hay aparatos, qué sé yo, como el motor virtual de la gente de Zetronic, que para cada tipo de computadora genera la señal que corresponde, pues la señal de RPM puede ser inductiva, puede ser Hall, con una cierta cantidad de dientes y la falta es de 1 o 2 dientes, 60 menos 1, 60 menos 2, 36 menos 1. Y esos aparatos generalmente son caros. Hay una manera de poder simular la señal de RPM de cada vehículo sin invertir demasiada plata, por lo menos al principio, ¿sí? A medida que uno vaya trabajando con esto y vaya obteniendo ganancias, lo normal, lo ideal sería que recién ahí empecemos a invertir. No invertir un montón de plata al principio y después por ahí no lo vamos a utilizar lo que nosotros compramos, ¿sí? Bien, entonces, ¿se puede hacer la simulación de la señal del sensor RPM? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo simulo? Y bueno, hay un programa que utiliza la salida de audio de una notebook, de una PC, donde vos conectarías el auricular o un parlante, o un amplificador, mejor dicho, ya que vos fijate que una placa de sonido manejada por una PC es sacar con pulsos
eléctricos, pulsos de voltaje, para mover a un diafragma de un parlante. El parlante lo que tiene es un bobinado, un imán y un diafragma. Cuando vos le das un pulso eléctrico grande, de amplitud, el, el campo magnético que se genera en el bobinado es repelido por el imán permanente que tiene el imán, y eso hace que se mueva el diafragma. Quiere decir que un parlante es un bobinado y un imán. Y cuando vamos a un sensor de RPM inductivo, el sensor de RPM inductivo también es un bobinado y un imán. Bien, por lo tanto, si yo en vez de conectar la salida de audio de la computadora, la conectara, en vez de a un parlante, la conectara a una EQ, y la señal que estaría, o la generación de voltaje, sería simulada como si fuera un sensor de RPM y no música, ¿sí? Esa señal saliendo por la placa de sonido de una PC emularía o simularía lo que generaría de voltaje un sensor. Tiene que haber un programa que dibuje la señal. Y vos, ese programa existe, ¿sí? Lo desarrolló la gente que hace computadoras programables, Megaskirt, para sus computadoras programables, para poder hacer una programación sin necesidad de que esté puesta en un auto. Yo tengo que emular la condición de RPM del motor para ir buscando en diferentes casilleros, ¿sí? O condiciones de funcionamiento, de carga y RPM de motor, posición de acelerador, qué valor de avance del encendido, qué valor de cantidad de combustible, ¿sí? Pulso de inyección, darle para cada condición. Entonces yo puedo simular en banco esas condiciones para hacer la programación de la ECU, ¿sí? De su ECU programable llamada Megaskirt. Bueno, nosotros vamos a usar ese programa para poder disparar las computadoras de los autos en general, ¿sí? O sea, por lo tanto, puedo tener un generador de señal, un emulador de señal de RPM universal, ¿sí? Me va a permitir, ya lo vamos a ver acá en la clase, sin necesidad de invertir nada. Hay un adaptador que tenemos que hacer en algunos casos, porque esto va a depender de la placa de sonido, donde hay un temita con respecto a conectar a una EQ de inyección y no un parlante, una placa de sonido. Los parlantes normalmente son de 4 u 8 ohmios, ¿sí? La resistencia de un componente eléctrico, ¿sí? Determina el consumo de corriente que va a tener. Y una EQ está conectada a un sensor de RPM que puede tener entre 800, bueno, en realidad entre 200 y 1500, 1800 ohmios. El sensor de RPM inductivo tiene más o menos entre esos valores. Un sensor de RPM de Renault, ¿sí? De los viejos, que se llamaba el avioncito, le dicen el avioncito en la jerga, ese sensor tiene 220 ohmios. Pero si vamos, qué sé yo, a un sensor de un Peugeot, un sensor de un Fiat, por ahí tiene entre 800 y 1200 ohmios. Pero bueno, estaría entre 200 y 1800 ohmios entre el máximo y el mínimo. O sea, la computadora está esperando estar conectada a algo que tiene entre 200 y 1800 ohmios, y la PC está esperando estar conectado a algo que tenga entre 4 y 8. Entonces hay una variación de estas resistencias. Esa variación de resistencia se llama impedancia. La impedancia de un parlante, ¿sí? La impedancia de un sensor, la impedancia de un componente, la resistencia real, ¿sí? Una cosa es la resistencia que yo mido en algo, con un tester, pongo un ohms y mido, y otra cosa es la impedancia. O sea, en términos no demasiado técnicos, podríamos decir lo siguiente. Hay una diferencia, bueno, esto lo voy a explicar después cuando explique la ley de Ohm, porque si no, no lo va a entender, pero hay una diferencia entre lo que es la resistencia de una lamparita, ¿sí? De una lamparita de tablero vieja, una lamparita de tungsteno, de filamento de tungsteno. Una cosa es el valor de resistencia que te da midiendo con un tester y el valor de resistencia que tiene cuando está funcionando. Cambia el valor de resistencia cuando está funcionando la lamparita porque se pone incandescente, aumenta la temperatura y aumenta su resistencia. Yo la mido en frío y tiene medio ohmio, ¿sí? Que por ley de Ohm tendría que consumir 24 amperes, que para una lamparita de tablero 24 amperios es un montón.
Y sin embargo, la lamparita consume décimas de ampere, ¿sí? O centésimas de ampere. Entonces, ¿cómo puede ser que la ley de Ohm no me funcione en una lamparita? Porque se cambian las condiciones. El momento que empieza a circular la corriente, yo tengo un valor de resistencia diferente. El tema es que yo no puedo medir con un tester el valor de resistencia, ¿sí? Porque ya está circulando la corriente. O sea, si yo voy a medir algo con un multímetro, ¿sí? Está muy callado usted, no hacen ninguna pregunta, pero bueno. Si yo tengo que hacer una comprobación con el multímetro, la puedo hacer cuando no circula corriente. Porque la forma que tiene un tester, un multímetro, que lo mismo pasa con una computadora de inyección, para poder medir un componente, tiene que mandarle un cierto voltaje muy pequeño, con poca corriente, y ver qué caída de tensión produce el corriente. Bien, sí, lo sé, Jaime. Pero para los demás, bueno, pero hay dos muchachos que están con celular. Entonces, ¿qué pasa? Si vos mandás, o sea, para poder medir la resistencia de un componente, el aparato de medición tiene que mandar un voltaje y ya se encuentra con un voltaje, ese voltaje va a alterar el valor de lectura. Entonces, cuando mida resistencia, no puede estar alimentado el circuito. Ahora, si yo no alimento el circuito, no tengo valor de resistencia real. Entonces, el valor de resistencia real se llama impedancia y se puede calcular con la ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación que tienen los parámetros de la presión de electrones, que sería el voltaje o tensión, el caudal de electrones que está circulando por ese circuito, que sería el amperaje o intensidad, y la resistencia provocada por el circuito real, que sería la impedancia. Esto después lo vamos a desarrollar, pero lo importante es que se vayan entendiendo los conceptos. Hoy la primera clase siempre es un poco de todo, ¿sí? Como para ir, yo sé que ustedes ya muchos de estos conceptos por ahí ya los tienen, pero están separados y una de las cosas que tiene como objetivo el curso es unir cada una de estas partes, porque es lo que en realidad después va a hacer que puedas entender perfectamente una falla, ¿sí? Y realizar una reparación. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto, Cristian. Perfecto, Emanuel. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿sí? Que ya estamos en los 8 minutos de finalizar. Tenemos un grupo de sensores para que una unidad de control electrónica maneje un grupo de actuadores. Para que pueda hacer esto una unidad de control, necesita estar con su masa y su alimentación, que puede ser una o más de una. Lo mismo con las masas. Si hay computadoras que no tienen ningún pin de masa, sino que la masa es el cuerpo, como pasa con las Multicache 64, que son de Corsa, Meriva, Fiat-Stilo, Punto, Palio, Siena, Idea. Si hay un montón de autos que usaron esa máquina no tiene masa en ningún pin, sino que lo usa la misma carcasa. Y hay otras computadoras de Ford viejas, por ejemplo la CS4, S5, donde tenés por ahí 4 o 5 cables de masa, 16, 20, 40, 60. ¿Sí? Después cuando empiezan a meterse mucho en esto, le va a agarrar la locura de acordarse todos los pines, todos los nombres de la computadora, como me pasa a mí, que no es normal, pero bueno. Bueno, entonces, quiere decir que si yo quiero probar en un banco de pruebas una computadora, dependiendo de la falla que tenga, yo puedo generar las señales de entrada que tengan que ver con la falla, si es necesario darles RPM o no, si tengo que probar la serie de un inyector o no, darle más alimentación y monitorear las salidas. Pero tenemos algo más. Casi todas las computadoras nuevas, ¿sí? Casi todas las computadoras nuevas tienen el sistema antiarranque, el sistema inmovilizador, que lo que va a provocar es que si yo quiero emular las señales de entrada, debo darle las más alimentaciones y esperar que con la señal de RPM y todas las señales simuladas me dé señal de salida, no me lo va a dar. Porque el sistema inmovilizador, ¿cómo funciona? O sea, explicándolo rápidamente hoy, porque tenemos poquito tiempo, pero después lo vamos a desarrollar un poquito mejor. Es una unidad de control aparte, en la cual yo lo que voy a tener es
que cuando le dé alimentación, cuando ponga contacto, tanto eh, la unidad de control de inmovilizador como la computadora de inyección reciben su alimentación. La central de inmovilizador va a leer la llave, si la llave es correcta, ¿sí? Va a leer a la ECU a través de una conexión eléctrica con la unidad de control, ¿sí? Un cables. Si la ECU le da un código y ese código, la central de inmovilizador lo tiene almacenado, ese código es el código de emparejamiento entre la ECU de motor y la computadora de inyección. Es el reconocimiento, ¿sí? Si la reconoce como correcta, la compara en su memoria y encuentra que el código que recibe desde la ECU es el mismo que tiene almacenado, es la ECU del auto y recién ahí le manda la señal de desbloqueo. O sea, la ECU no va a dar pulso de inyección hasta no recibir por parte del inmovilizador esa señal de desbloqueo. ¿Está? Entonces, en el banco de pruebas puede que no pueda desbloquear la ECU. Hay computadoras de inyección que no se pueden desbloquear, no se pueden desinmovilizar, no hay un procedimiento en el cual, reprogramando una memoria o haciendo una modificación en el circuito, pueda saltear esta función de bloqueo. Entonces, en ese caso, en el banco de pruebas voy a necesitar el conjunto del auto. Por ejemplo, yo acá tengo de un C4 la computadora de inyección, la BCI, la fusibilidad electrónica, que es la que ejecuta la función del inmovilizador, del sistema antiarranque. Tengo el conmutador de luces, porque es el que recibe la señal de la antena, es multiplexado. La llave, ¿sí? Y todo eso montarlo en el banco, interconectarlo entre sí, para que cuando yo le dé contacto, la central de inmovilizador pueda reconocer la llave, pueda reconocer la ECU y mandarle la señal de desbloqueo a la ECU. Ahora, ¿esto hay que hacerlo siempre? No. ¿Por qué? Supongamos que el problema es que no tengo pulso en una bobina, ¿sí? O en un par de bobinas que comparten la misma salida de pulso en la computadora. ¿Sí? Sabemos que la mayoría de las computadoras de inyección son manejadas las bobinas de a pares, cilindro 1 y 4, como suben los dos pistones a la vez, pero uno solo de ellos va a estar en compresión, hago saltar la chispa a los dos, total en el otro está en fin de escape, no hay nada que se combustione, el salto de chispa no va a provocar ningún defecto, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos sistemas de encendido que trabajan de a pares. Si no tenemos la salida, una de esas salidas, el motor anda en dos cilindros no tienen chispa. Yo tengo que generar en el banco de pruebas, darle RPM, desbloquear la computadora de inyección, darle más alimentación, hacer todo para probar esa salida. No, puedo ir directamente al componente. O sea, abro la computadora, identifico el componente, vamos a aprender a identificar los componentes, ¿sí? Y una vez que esté identificado, probarlo individualmente al componente. Para lo que es una bobina de encendido, generalmente lo que se quema en la computadora o deja de funcionar, porque a veces uno dice se quemó y se imagina que está explotado el componente o está sobrecalentado o hay restos de partículas negras que tomó temperatura, y a veces no se ve visualmente que el componente está quemado. Sí, está dañado internamente, pero no hay una visualización, ¿sí? de que existe ese problema. Por lo tanto, yo puedo comprobar el componente, puedo hacer pruebas, hay pruebas con multímetros que te prueban estos componentes, estas drivers de encendido, que son transistores, generalmente son IGBT, después vamos a ver qué tipo de transistores hay, y cómo se prueba cada uno. Y hay pruebas que son mejores que otras, ¿sí? O sea, el multímetro me permite probar un transistor en la función continuidad y en la función diodo, por ejemplo. Pero no son las condiciones reales de funcionamiento del componente, ¿sí? La función real del componente es excitar la base de ese transistor, o el gatillo, o el gate, como lo quieran llamar. Podemos ver los nombres de las patas de un transistor, de qué tipo de transistores hay. Cómo tengo que excitar esa base para que entregue masa a una bobina de encendido. Entonces yo puedo, mediante algo, excitar la base de ese componente, ese gatillo, ese gate, y verificar con una conexión simple si tiene salida. O sea, puedo probar el componente individual, esté en la placa o esté de soldado y esté puesto en el banco de trabajo. O sea, puedo hacerlo.
Pero también es una prueba parcial, porque que no tenga salida de pulsos a un par de bobinas, ¿sí? Una salida hacia las bobinas, no solamente puede ser ese componente, sino que puede ser el elemento que maneja ese componente. Después vamos a ver la estructura o la arquitectura electrónica de una computadora de inyección, donde yo puedo ver que un driver, un transistor de potencia que maneja una bobina de encendido, a su vez puede ser manejado por otro componente que se llama predriver, y ese predriver lo maneja el microprocesador, o que el microprocesador maneje directamente a el driver de bobina, que es raro, o sea, todo lo que sea bobina de encendido, que es lo que más consume, más ruido eléctrico mete, ¿sí? Lo más problemático para lo que es la electrónica digital, normalmente hay un componente intermedio que lo maneja, y puede estar dañado. Entonces, si yo pruebo el driver y el driver me da que está mal, listo, hay que cambiar el driver, ¿sí? O sea, el componente electrónico, el transistor de potencia que maneja la bobina. Pero si cuando hago la prueba de componente me da bien, y yo ahí no lo voy a cambiar al driver, lo puedo cambiar porque puede ser que en la condición real de manejar una bobina no funcione y en el banco monitoreándolo básicamente sí funciona. Pero también puede haber un problema en la parte de baja corriente que va hacia el microprocesador. ¿Se entiende eso? Así que bueno, hay cosas que yo puedo probarlas y me puede determinar que sí que está el problema ahí, sin necesidad de darle más alimentación a la computadora, desbloquearla. Hay muchas maneras de probarlo, ¿sí? Algunas con más eficacia o menos eficacia. Lo ideal siempre es hacer lo máximo posible para obtener el mejor resultado, ¿sí? Y no quedarme con pequeñas comprobaciones, con muchas dudas, hasta que el cliente la pruebe sobre el vehículo. ¿Bien? ¿Estamos ahí todavía? ¿O me dejaron solo? Buenísimo. Uno por lo menos está. Bueno, y lo que más vamos a utilizar como herramienta va a ser el multímetro, por supuesto. O sea, yo les hablo de osciloscopio porque es la mejor forma. ¿Se puede prescindir del osciloscopio? Sí, pero no tendría la mejor certeza, ¿sí? En la gran cantidad de comprobaciones las realizaremos con un multímetro. Ahí hay un ejemplo de una computadora vieja, de una 1G7 de Fiat, ¿sí? Vamos a aprender a reconocer cada uno de los componentes, ¿sí? Y hacer las comprobaciones de estos componentes. Así que a partir de la clase que viene, que es el lunes que viene, vamos a arrancar a hacer todas las verificaciones que correspondan a esto. Bueno, ¿alguna pregunta quieren hacer? Cristian, Emanuel, Jairo, Martín. Por supuesto también vamos a hacer prácticas. Vamos a poner una cámara aérea, ¿sí? Donde yo voy haciendo reparaciones y vamos a ir viendo qué medición me da el multímetro, qué medición me da el osciloscopio, dónde es el punto de prueba, qué es lo que estoy probando. El FIGO, ¿sabes que acá no lo conozco mucho? Me voy a investigarlo. Igualmente, ojo, no hay aparato, escuchen bien, no hay aparato en el cual vos tenés una computadora, lo conectes y ya está desbloqueada. ¿Está? No hay. O sea, por lo menos no hay para todas las computadoras. Puede ser que haya un aparato para una computadora en particular, pero no para todas las ECUs, ¿sí? Después lo voy a investigar eso de Cristian del simulador FIGO. A ver de qué se trata, ¿no? Bueno, señores, los dejo entonces hasta la semana que viene, ¿sí? Voy a ver si grabó bien la clase. A eso iba Jairo justo. Y si, o sea, si lo que hace es la plataforma esta, Clean Meeting, yo espero que no se les haya cortado mucho, vi Jairo que tenías problemas, te conectabas y te desconectabas, si lo escucharon bien, seguimos con esta plataforma. La plataforma lo que tiene es que una vez que se graba la clase, eh, se hace una preedición que lo hace la misma plataforma y a mí me avisa por mail de que ya está listo el video. Una vez que está listo, yo lo puedo descargar a mi PC, ahí lo subo a YouTube, ¿sí? A un link oculto, y una vez que está subido a YouTube, si no lo tengo que editar, lo pongo así directamente,
automáticamente ya ahí me aparece un link que se los puedo compartir por Facebook, por ejemplo. Sí, por Facebook no, perdón, por WhatsApp. ¿Sí? Perfecto. Listo, entonces.